Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Volvemos con roboces, voces en nuestra cabeza programadas por robots. Me gusta este subtítulo que te acabas de inventar. Sí. Sí, tenemos una sección que está naciendo y bueno, vamos a continuar pasito a pasito. Hoy tampoco vamos a desvelar gran cosa, simplemente vamos a ir abriendo este melón. El anterior programa estuvimos hablando de roboces que eran superar tu propia puntuación o superar una puntuación dada, y decíamos que era pues quizá de lo menos interesante que se podía hacer en juegos en solitario. Tiene su gracia y tiene algunos juegos pues están muy bien diseñados para que la tabla de puntuaciones pues sea interesante, pero creemos que se pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, en esta pequeña serie de automas que hemos empezado, pues vamos a ir al meollo de la cuestión, a definir qué es un automa y a intentar diseñar algún automa. Entonces, si tuvieras que decir con tus palabras, Adrián, ¿qué es un automa? ¿Cómo lo explicarías? Automa, pues es que lo dice ya su propia palabra, entonces está complicado decirlo. Pero automa, pues un mecanismo que funciona de forma inerte en el juego, con alguna mecánica que hayamos implementado o algún mantenimiento que hayamos implementado, que simula otro jugador, en el caso de los juegos de mesa, o un automa es una especie de mantenimiento que se podría llegar a realizar para simular que estás compitiendo contra algo. Muy bien. Dentro de un juego de mesa, para mí sería algo así. Muy de acuerdo. Los automas son en principio rivales simulados para un juego de mesa. Normalmente controlados por la gente que está jugando, y si estamos jugando en modo solitario, pues controlados por nuestra parte. Y se implementan de muchísimas formas, como vamos a ir viendo. El término proviene de Morten Norman Pedersen, que cuando estaba trabajando en el modo solitario para el Viticulture, pues como la temática era así de preparar vino en la campiña italiana, pues alguien le sugirió que llamara a su modo solitario, a su bot, automa, porque esa es la palabra que se utiliza en italiano para designar a estos sistemas automáticos. El nombre le gustó bastante y, bueno, al popularizarlo, pues al resto de la gente llamó así a este tipo de sistemas de creación de rivales automatizados o simulados. Y un tiempo después, el propio Pedersen fundó la Automa Factory, que es un estudio dedicado a la creación de este tipo de sistemas de modo solitario o de automas para otros juegos. Entonces, si somos una empresa que maneja pasta, porque este servicio no es barato, pero podemos permitírnoslo, podemos escribir a la Automa Factory y que nos preparen un automa para cualquier juego. De hecho, cuando salió el Viticulture y el Site y aquella época que llegaron esos juegos aquí, hubo como un boom de ¡ostras! Que existe un automa que son a veces cartas, a veces tableros, cosas que simulan a un jugador, y es que juega como un jugador, y se popularizó muchísimo en esa época. Son todo juegos de Stone Meyer Games, ¿no? Eso es. Creo que empezaron con el Viticulture y les gustó y dijeron, bueno, pues esto es un plus para nuestros juegos y vamos a pagarte pues automas para un montón de ellos, ¿no? De hecho, lo vendía como sello, como sello de marca de calidad, diciendo, este juego lleva a un automa hecho por esta empresa. Sí. O sea, que no es que nos lo hemos pajado así sin más y hemos puesto 4 cosas y ya está, sino que lo ha hecho un estudio que tiene pues experiencia en ello y además pues que
los testean un montón. O sea, estos automas no es... me lo invento ahí medio rápido con los componentes que ya tiene el juego y a ver qué pasa. Sino que es añadir unos pocos componentes al juego. Suelen ser componentes extra, lo que hace esta gente de Automa Factory. Y que no sea muy pesado de llevar, que eso también es importante. Y que sí genere la sensación de que estás compitiendo contra otra persona, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en este sentido, podríamos distinguir dos tipos de automas. Los automas que juegan como si fueran personas, siguiendo las reglas del juego, y los automas que juegan más como una IA, como una inteligencia artificial, y que algunas veces, para que esa inteligencia artificial pues simule inteligencia, hacen un poco de trampas en el juego. O sea, hacen movimientos que igual una persona no podría hacer, o toman decisiones a partir de información que no debería ser accesible para un determinado rival, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, luego vemos por qué se hacen este tipo de trampas, pero bueno, considero que es bastante razonable que al menos en un automa se introduzca esto. A veces también pasa en otros sectores. Por ejemplo, hay videojuegos donde para ir incrementando la dificultad del juego, pues no se les ocurre cómo hacerlo, o no tienen el tiempo o las ganas para hacer una IA que aprenda y demás. Y de repente, pues en la propia programación de un juego de cartas, resulta que el rival automático sabe 2 de tus 5 cartas o algo así. O sea, no te lo van a decir, no sabe todas, pero está ahí en la programación y pues se puede acceder a la región de memoria donde están almacenadas tus cartas y se puede ver. Entonces, bueno, es una forma un poco tramposa de simular inteligencia. Lo que un rival humano, pues podría inferir por las cosas que has ido haciendo o por el tipo de estrategia que estás teniendo, pues esto no se infiere, sino que directamente se accede y ya está. Pero bueno, como realmente nos estamos haciendo trampas al solitario, pues, literal. Pues no pasa nada, ¿no? Porque igual a veces nos viene bien que el juego apriete un poquito más haciendo esto, ¿no? Entonces, empezando un poco por los automas que no hacen trampas, que siguen las reglas del juego. Algunos de estos automas normalmente vienen acompañados de una hoja de referencia, una carta así grande o una trasera de algún manual, donde se define un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una secuencia que a veces tiene pues condicionales, unas preguntas de si pasa esto, entonces muévete hasta este paso, y si no, vete a este otro paso, ¿no? Y ahí podemos establecer un poco lo que sería el bucle de juego general de una persona y poder poner pues las condiciones más básicas que pueda tener una persona al jugar. Entonces, esa estructura nos facilita que el automa juegue de manera conforme a las reglas. Es decir, quizá no está jugando estratégicamente bien o tácticamente bien, pero por lo menos no está rompiendo el juego, que es algo bastante importante. A mí hay veces que me parece que soy un automa de ese estilo, porque ya sabéis que a mí los juegos muy pesados no me gustan y muchas veces pues me piden testear algún juego así un poco durete y yo digo, bueno, con tal de no romper el juego, que luego el resto de la gente pues ya tenga las sensaciones que tenga que tener, ya me vale. Entonces soy una especie de automa que directamente sigue el diagrama de flujo básico que yo me he planteado que tiene cada una de las rondas, y cuando toca decidir una de las acciones, pues a veces decido al azar o decido realizando la misma que ha hecho otra persona o algo por el estilo, ¿no? No me como mucho la cabeza. Entonces, ese tipo de funcionamiento pues normalmente no gana partidas. Y entonces hay que ir un poquito más allá. O sea, hacer un automa que juegue está bien, pero si el automa no aprieta, pues volvemos otra vez a la teoría de flujo de Mikhail Csikszentmihalyi, que dice eso, que si no hay suficiente dificultad
y nuestra competencia es muy grande, vamos a aburrirnos, ¿no? El aburrimiento está cuando nos sobra competencia, cuando somos cracks del asunto y resulta que nuestro rival pues es muy flojito, ¿no? Lo contrario también pasa a veces. Si hacemos un automa que sea pues, súper duro y resulta que todavía no tenemos el nivel de juego suficiente como para poder ganarle, pues muy, muy probablemente el modo solitario nos parezca dificilísimo, ¿no? Entonces, la pega que tienen estos sistemas donde se define un diagrama de flujo y se intenta seguir y ya está, es que son un poquito inflexibles. Entonces, para mejorar esta base, que como punto de partida está bastante bien, pero que se queda todavía un poquito corta, lo que podemos hacer es en algunas partes de este diagrama de flujo incorporar ciertos elementos de azar o de estrategia. De azar podrían ser dados o cartas que digan, mira, pues haces estos 5 pasos, pero resulta que el paso 3 pues no se sabe lo que va a ser porque es sacar una carta y ejecutarla o tirar un dado y si sale no sé cuánto, pues haces tal y si sale no sé cuál, pues haces cual, ¿no? Eso pues puede estar bien, vas a seguir jugando en cada turno como corresponde a las reglas, pero muy probablemente no tenga un desarrollo ni táctico ni estratégico ese automa, sino que va a ser un poco pues una lotería y habrá partidas que te apriete mucho porque resulta que ese azar ha coincidido bastante con lo que haría una estrategia razonable en el juego y otras veces pues no va a apretar nada porque ese azar va a ser un dar palos de ciego y va a ser muy fácil de superar, ¿no? Entonces, tener un poco de cuidado con esa variabilidad que le podemos meter para que la partida, pues para que el juego gane en rejugabilidad, como quien dice. Pero estaría bien que esas pinceladas de azar que metemos en el automa estuvieran controladas, que fuera un azar pues ajustado sobre todo a el estado del juego. Y esto es importante. Cuando vamos a programar o diseñar un automa, sería muy recomendable que en nuestro sistema tuviera en cuenta unas cuantas variables del estado del juego. ¿Y qué es el estado del juego? ¿Tú qué crees que...? Pues dependiendo del juego, ¿no? Hay veces, por lo general, en casi todos los juegos en los que vamos a colocar un automa, ¿vale? Es importante. Suelen tener un desarrollo. Entonces, el estado del juego, pues el inicio de partida, empezamos con poquitos recursos y pocas cosas que podamos hacer. Mitad de partida tenemos una gama amplia de nuestras opciones para elegir nuestras estrategias y cerca del final de la partida, pues unos elementos en el que ya tienes la estrategia echada, estás yendo a unas cosas concretas y entonces son momentos diferentes en los que ese automa debería centrarse, ¿no? Muy bien. El planteamiento que tú haces es que hay un desarrollo de la partida, ¿no? Hay una... Eso como en un ajedrez. Hay aperturas, hay medio juego y hay cierre, ¿no? En ese desarrollo de la partida es súper importante tenerlo en cuenta dentro de los automas. Yo con el estado del juego me refiero a qué fotos tendrías que sacar si tuvieras que dejar la partida a medias y tuvieras que guardar el juego y quisieras continuarla más adelante. Es decir, ¿cómo se hace un guardar partida en un juego de mesa? No se puede hacer, ¿no? Fotos, o sea, bueno, fotos. Sí se puede hacer. Fotos. Y bueno, si hay información oculta, pues intentar guardar, o sea, que hay un mazo y tal, pues intentar guardarlo tal cual y no deshacerlo, etcétera, ¿no? Pero si tuviéramos que guardar en un programa informático cómo va la partida, pues toda esa información, pues dónde están cada uno de los trabajadores en un colocación de trabajadores, qué edificios están ya desarrollados y en qué estado en algo que sea de construcción, o qué rutas, o qué recursos tiene cada persona y cuáles quedan en el pool para poder sacar, etcétera. Toda esa información son, pues eso, variables que tendríamos que ir guardando en un almacén de datos, que puede ser una foto y ya está, o puede ser un papel que nos apuntemos 4 cosas,
o puede ser un Excel o lo que sea, ¿no? El soporte da un poquito igual, pero lo que sí que es importante es que nos demos cuenta de cuánta información hace falta almacenar para sacar una instantánea de una partida, de tal forma que sea posible reanudarla, ¿no? Y ese sería el estado del juego, que por supuesto tiene, como bien ha dicho Adrián, implícito el desarrollo de la partida. Es decir, tú con esa instantánea vas a poder inferir bastante fácil si es al principio del juego, es en mitad del juego o el juego parece que ya está a punto de terminar. Entonces, está claro que no podemos hacer un automa de cartas que tenga en cuenta todo el estado de la partida, porque hay un montón de variables y hay un montón de información ahí. Sí podríamos hacer un programa, es decir, si estuviéramos haciendo una app de un juego de mesa, pues ahí sí que podríamos estirarlo mucho más. Pero haciendo un automa que va a ser ejecutado por una persona, pues tenemos que intentar separar lo fundamental de lo accesorio. Es decir, quizá haya 40 o 50 variables que definen el estado de mi juego, pero igual solamente 3 o 4 son las fundamentales. Y si nos fijamos, por ejemplo, los primeros automas que se hicieron para jugar al ajedrez iban un poco en esta línea. Es decir, en lugar de tener tan en cuenta el ajedrez posicional y cómo va todo a lo largo de la partida, pues lo que hacen es a cada pieza le asigno un precio, un coste, y pues me asigno puntos a mí en función de las que he capturado y te asigno puntos a ti en función de las que has capturado. Y ya está, ¿no? Estamos simplificando un montonazo el estado de la partida, buscando una variable que es un indicador bastante razonable de cómo va la cosa. Que no es perfecto, porque hay veces que si sacas esos puntos tienes un poquito de menos puntos que la otra persona, pero estás mejor posicionado y quizá al final de la partida pues termines ganando. Pero lo normal es que quien va ganando en esos puntos al final acaba ganando la partida. Y con eso nos podemos quedar, ¿no? Entonces, este es el punto más difícil, yo creo. Incorporar el estado del juego a nuestro automa y como no lo podemos incorporar entero, tener que hacer una priorización, de decir, bueno, vamos a incorporar algunas cositas, no todas. ¿Cuáles son las importantes en mi juego? O incluso igual no están en el juego. Por ejemplo, en el ajedrez no hay puntos como tal. Eso se lo tuvieron que inventar para poder hacer pues un automa razonable, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Entiendes la generación de automas de forma parecida a mí o crees que se me está yendo un poco la pinza porque soy informático y tengo un martillo en la mano y todo lo que veo son clavos? No, totalmente. O sea, en el juego, si quieres que cada momento de la partida sea un desafío contra el automa, el automa tiene que tomar las decisiones que tome basándose, como tú bien dices, en el estado en el que se encuentre la partida. Y entonces, muy necesario, pues lo veo muy bien como se ha hecho en el ajedrez, ¿no? Lo de darle valor a esas fichas. Pues en un juego de gestión, pues a lo mejor ciertos recursos te dan un valor o ciertos, en una forma más sencilla de verlo, pues podría ser si se encuentran ciertas tracks en un punto, o si tienes una cantidad de recursos, o si tienes una cantidad de meeples, ¿no? Pues que el automa actúe en consecuencia. Y eso suele pasar en muchos juegos, de hecho, que te viene con una carta, por ejemplo, y te dice, sale la carta del automa y te está diciendo, si pasa esta condición, hace esto, y si no, pues va a hacer esta otra. Y más o menos te está analizando el estado en el que se encuentra la partida. No sabe en qué estado se encuentra, pero con las preguntas que te hace esa carta, sí que lo marca y te da una respuesta, ¿no? Muy, muy, muy importante. Como decíamos, los puntos del ajedrez es algo que no está en el juego. En esas cartas donde hay condiciones también podría haber condiciones que no estén directamente relacionadas con los puntos de victoria del juego en sí, sino con otras cuestiones que pueden ser más estratégicas y que quizá una persona que acaba de llegar al juego pues todavía no ha visto, pero una persona que es más experta, pues sí. O sea, es decir, una de esas condiciones puede ser... ¿hay alguna de mis fichas que esté bloqueada? Pues si es así, vamos a desbloquearla antes de hacer otra cosa, ¿no? Y quizá eso no da puntos de victoria de forma directa, pero quien ha diseñado ese automa sabe que tener fichas bloqueadas es la principal causa de pérdida de partidas
y que el automa esté pendiente de eso, pues es bastante interesante. De hecho, creo que una cuestión bastante chula podría ser hacer ingeniería inversa de los automas que ya están publicados. Es decir, si yo no sé jugar a Scythe o a Viticulture o cualquiera de estos, una de las formas en las que me podría convertir en un jugador decente, quizá no pro, pero bastante decente, sería en fijarme en qué se está fijando el automa diseñado por una persona experta y decir, vale, pues yo me tengo que fijar en eso. ¿Y cómo se está fijando? ¿Se está fijando con estas condiciones? Vale, pues yo también lo tengo que hacer así, ¿no? Entonces, es una forma bastante chula de coger cierto nivel, el analizar un automa que sea difícil de ganar, claro, si es una claro. chorrada, pues no. Porque ahí hay mucho conocimiento experto volcado ahí, ¿no? Es lo mismo que puedes analizar en un videojuego, ¿no? Sobre todo los videojuegos estilo Age of Empires o Empires, que son como de civilizaciones, pero tienes un automa que lo puedes ajustar en dificultad y cuando es nivel fácil, pues vas viendo lo que va haciendo, pero cuando es nivel difícil, empiezas a aprender. Dices, ostras. Dices, ¿por qué está haciendo esto? Y de repente al de 3 turnos dices, ¡claro! La que me ha liado aquí, ¿no? Que luego el automa, cuando vas a jugar contra gente online, no te vale para nada. Dices, vaya. Pues claro, no, porque hay más impredictibilidad, pero... Claro, porque hay cosas que el automa pasa por alto y al final la gente pues busca la puntilla de cada cosa, ¿no? Pero si vuelves a empezar a jugar el mismo juego una vez haber superado a ese automa y aprendido de él, si empiezas a jugar y dices, ostras, qué cambio, ¿no? Qué diferencia esa partida que jugué la primera vez y ahora que he aprendido con el propio automa. Totalmente, sí. De hecho, es bastante normal que la gente que juega competitivamente a algunos juegos, ya sea el Go, el ajedrez o el Carcassonne, el Catán, lo que sea, que se enfrente a automas. Si se pueden variar su dificultad, pues mejor que mejor. Precisamente por eso, porque muchas veces es difícil encontrar rivales de bastante nivel y de hecho, pues eso, en ajedrez o en Go, las inteligencias artificiales son muchísimo más potentes que el mejor de los humanos y entonces la mayoría de cracks del ajedrez, pues lo que hacen es entrenar con este tipo de automas, ¿no? Y bueno, hemos mencionado muchas veces la inteligencia artificial y precisamente en la definición de automas hay mucho prestado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha habido enfoques de intento de desarrollo de inteligencia artificial mediante sistemas expertos, que son sistemas que se definen de arriba a abajo. Es decir, se contacta con gente que sabe mucho de un tema y se diseña un sistema que se comporta como se comportaría una persona que sabe tanto del tema, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que hace la Automa Factory. O sea, analiza el juego, aprende a jugar súper bien y cuando ya sabe jugar muy bien, pues plasma todo su sistema de reglas expertas en ese automa para que el automa funcione relativamente bien. O sea, el automa no aprende, claro. Aprende una persona y luego con ese conocimiento experto se genera un sistema de reglas que hace que para la mayoría de las situaciones pues se resuelva de manera más que digna, incluso a veces óptima. Pero otro enfoque es el enfoque que está ahora más de moda en inteligencia artificial, que es que haya un aprendizaje desde abajo arriba. Es decir, muchas veces se pone a programas a aprender y lo único que se les programa es que sigan las reglas, ese diagrama de flujo que decíamos al principio. Y jugarán miles, millones de partidas y se darán cuenta de qué cosas son más interesantes y de hacer para ganar partidas, qué cosas pasaron cuando ganaste la partida y qué cosas no pasaron cuando no ganaste la partida, ¿no? Para eso hace falta muchísima potencia de cálculo y también se pueden diseñar automas así, pero haría falta un ordenador. Y otra cosa que también haría falta para generar automas de manera automática sería, como hemos dicho en el ajedrez, un heurístico del éxito. Un heurístico es como una especie de variable que te define cuánto te estás aproximando a tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, pues si estamos tratando de encontrar un cofre en una isla desierta y tenemos un detector de metales,
pues el pitidito ese de ti, 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 nos va diciendo el heurístico, ¿no? Sí. Cuanto más rápido sea el pitido, pues la diferencia entre pitidos, pues más cerca estamos. Lo que pasa que hay veces que pita mucho, pero resulta que estamos contra una pared y que el cofre está muy, muy cerca, está a 1,5 metros, pero tenemos que dar la vuelta a toda la isla porque está dentro de una cueva y la entrada de la cueva está al otro lado, ¿no? Entonces, hay veces que ese heurístico nos puede acercar mucho, pero no nos lleva a la solución final. Y hay veces que hay que retroceder y perder valor en ese heurístico para intentarlo por otro lado y luego ver que ahí ya empezamos a progresar. Bueno, pues todo esto... Sí. Esto es muy interesante ver cómo funciona en Akinator. No sé si sabes lo que es Akinator. ¿No? Es un genio en internet. Le llamaban el genio. Tiene más años ya que Carracol. Que te va haciendo preguntas. Entonces te va preguntando y dice, dime... Sí, tienes que inventarte un personaje, ¿no? Un personaje. Entonces piensan que... Y claro, al principio, cuando empezó esa página, el genio ese no tenía ni idea de nada, pero según la gente iba respondiendo preguntas, tú ahora vas y te dices cualquier persona y te lo acierta todo. Y te acierta, pero te acierta cosas que dice, estás hablando de tu hermano, estás hablando de tu compañero de no sé qué. Hiperespecíficas, ¿no? Sí, súper específico. Claro, porque hemos ido de abajo arriba rellenando ese sistema experto, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, esto es importante. Si se nos puede ocurrir una función, un heurístico que nos va diciendo cuánto de cerca estamos de ganar, pues estupendo. Y bueno, en los juegos que tienen puntos de victoria, pues ahí lo tenemos, ¿no? Si algo concede puntos de victoria, pues estamos más cerca de eso y si no, no. Lo digo más que nada por si alguien quiere desarrollar automas con programas, o sea, automáticamente, pues necesita lo primero de todo definir un heurístico del triunfo de la partida, ¿no? Una función que se pueda calcular y que nos diga cuánto de cerca o de lejos estamos de ese triunfo y qué cosas tenemos que hacer para mejorar. Digresión veces... totalmente... Perdona, te he cortado. Sí, no, tranqui. Que digo que muchas veces simplemente sacando una media de los puntos que se pueden hacer al final de la partida, puedes hacer un automa que se centre en esa media de puntos aproximadamente para que te vaya apretando según tu nivel, ¿no? Eso está súper bien. Es decir, si tú sacas la media y la desviación típica de los puntos habituales de una partida y ajustas un automa para que te saque un poquito más que la media, muy poquito más, estás forzando a la gente a que sea un poquito mejor que la mayoría de la gente para ganar, ¿no? Y esos datos son oro. Para conseguir esa media, pues también necesitamos muchas partidas, apuntarlas y apuntar la puntuación de todo el mundo, no solamente de la persona que ha ganado, etcétera. Y eso, pues eso, es testeo y testeo, o simulación de partidas, que también es testeo automatizado. Lo que quería decir que era una digresión total es que no sé si habéis visto una película que se llama Moneyball. A mí me encanta, es una película de béisbol donde Brad Pitt es el manager de un equipo de los Athletics de Pittsburgh, creo que es. Y bueno, es un equipo que no tiene mucho presupuesto y está de los últimos de la liga. Y llega y bueno, pues lo primero que hace es contratar a un experto en datos que lo que va a hacer es, con el poco presupuesto que tienen, tratar de maximizar qué puntos van a sacar, ¿no? Y después de mucho analizar los datos, se dieron cuenta de que no necesitaban mirar si alguien era muy rápido, muy fuerte, muy habilidoso o cosas similares, que es lo que estaban mirando el resto de ojeadores del resto de equipos, sino que se dieron cuenta que había una relación súper directa entre el número de bases que consigue la plantilla y las victorias, ¿no? Que es algo que parece como una tontería. Pero es como si en fútbol pues dijeran, hay una relación muy directa entre los pases que llegan a quien tienen que llegar y no. Entonces, contrataron a gente que simplemente conseguía bases. Ni que bateara muy bien, ni que lanzara muy bien, ni que recogiera muy bien. Sí, pero, vamos a
vamos a analizar solamente esta variable, vamos a ordenarlos y vamos a comprar a los 20 que más bases consigan con el dinero que tenemos. Y claro, los ojeadores del equipo pues les estallaba la cabeza, en plan de vais a contratar a este que es un paquete que te cagas, no sé qué tal, y ya, pero se envasa, lo siento, o sea, consigue bases. Y entonces al principio pues es una locura porque nadie confía en ese criterio, pero claro, luego los datos son muy tozudos. Cuando un equipo de repente consigue más bases que la media, pues lo normal es que consiga más carreras que el rival y que acabe ganando, ¿no? Y es un poco lo que pasó. No os cuento ningún spoiler de la película porque está basada en hechos reales y está todo en la Wikipedia, pero... Sí, un poco como la aceituna ahora... que se elimina del menú del avión, ¿no? Eso es. Son historias míticas que llevan ya muchos años en el imaginario colectivo y no se desvela nada, pero lo que pasó es que ya no les valió el truco porque al de 2 años de hacerlo, todo el mundo se dio cuenta del pastel y ya todo el mundo puso hacía lo mismo. Esos sistemas de Big Data y de análisis de ciencia de datos a funcionar, pero además con más dinero, con más presupuesto que el último de la liga, ¿no? Entonces, claro, pues fue bonito mientras duró. Lo que quiero decir es que hay veces que no es evidente cuál es el factor más importante para ganar una partida, sobre todo no es evidente cuando no eres una persona que ha jugado muchas veces. Si somos quienes estamos creando el juego, pues es bastante habitual que nos demos cuenta de cuáles son esas claves para ganar. Pero hay veces que no nos hemos enfrentado a tácticas que para pues nosotros mismos nos pueden parecer un poco descabelladas, ¿no? Y ahí rescato un poco lo que has contado de Age of Empires y demás. Y dices como, sí. Bueno, yo tengo mi idea y lo he podido diseñar incluso yo, el juego de Age of Empires, pero de repente te enfrentas a una IA y te hace una liada que dices, ¿cómo? Y te estalla la cabeza, o lo pones en red y de repente otra persona, pues porque ha aprendido estrategias raras en otros juegos, llega y te cruje de maneras muy creativas, ¿no? Entonces eso es importante también, el testeo con otra gente, no solamente el autotesteo. Sí, totalmente. Vale, entonces, teniendo en cuenta eso, que vamos a hacer un automa que pueda tener una base, que sea un diagrama de flujo, y pueda tener algunos puntos que pueden ser cartas o dados, donde va a haber cierta variabilidad para que no sea 100% predecible su comportamiento. Lo que deberíamos tener es en cuenta el estado del juego, como hemos comentado, ¿no? Entonces, puede haber un mazo de cartas donde se defina cómo va a ser la resolución de turno por parte del automa, y las cartas pueden tener cierta variabilidad, por ejemplo, en cuanto a la prioridad de las acciones disponibles. Es decir, en algunos turnos, pues se intentará primero ir al mercado a comprar determinado recurso, luego intentar comerciar con el recurso que más abundante tengamos en nuestra reserva personal, luego, pues lo último, intentar construir el edificio más grande que podamos con los recursos disponibles, etc. Pero en otras cartas que puedan salir en turnos sucesivos, pues la prioridad de acciones puede estar ligeramente variada. Es decir, primero construye lo que puedas y luego ya llenas el almacén de recursos y así, ¿no? Entonces, todas son acciones que tienen sentido, pero simplemente cambiar la prioridad de algunas de ellas pues puede generar cierta variabilidad y sin perder el espíritu estratégico del juego o de la persona que está, o del automa que está jugando, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto de variabilidad sin que sea 100% random y estemos haciendo cosas que no tenga sentido. Y luego, otra de las cosas que es importante, que ha mencionado también Adrián, es que muchas de estas acciones pueden ser condicionales. Es decir, vete a por un recurso que no tengamos al mercado, siempre y cuando, pues yo qué sé, el número de recursos totales no sea no sé cuánto, o el número de recursos que tenemos almacenados sea inferior a tal. ¿Ahí qué es lo que está pasando con esas condicionales que metemos a la acción por hacer? Pues que estamos muy probablemente teniendo en cuenta no solamente el estado actual del juego, sino también, como ha mencionado Adrián, el desarrollo de la partida. Es decir, igual comprar recursos al final de la partida, cuando ya lo que hay que hacer es ponerlos a funcionar esos recursos, no tiene sentido, ¿no? Entonces, igual en el turno en la simulación de turno que nos ha tocado, nos dice, lo primero que vas a hacer es conseguir recursos. Pues no, en este caso no, porque vas a conseguir recursos
siempre y cuando, pues yo qué sé, el número de recursos disponibles en el pool sea mayor que 20. Y ahí estamos indicando de manera sutil si la partida está empezando o está por terminar, ¿vale? Porque igual al final de la partida pues ya los recursos están puestos en las edificaciones que hay que hacer o en donde sea y lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces esas condicionales que pueden ser tan simples como esa, es decir, yo no tengo un indicador de ronda, pero si lo tuviera podría ser perfectamente también otro if de estos, si estás en la ronda 5 o superior, haces esto y si no, intenta hacer alguna de estas otras acciones, ¿no? Y bueno, pues es también tener en cuenta todo, no solamente el estado de la partida, sino también el desarrollo de la partida, que es bastante interesante, ¿no? Entonces, como ventaja de este tipo de automas, ¿qué diría? Bueno, pues que sí que se siente que juegan como una persona, se siente como un rival de verdad, porque la mayoría de las veces lo que está en esas cartas es la estrategia que habría seguido la persona que ha diseñado ese automa, o sea que es una persona, ¿no? Pero la desventaja es que hay veces que son un poquito pesados de llevar, o sea que igual tienes que andar aquí mirando mucho si pasa esto, entonces tal, y si no pasa tal, siempre y cuando no sé qué, dices, joder, estoy todo el rato, todas las rondas, teniendo que ejecutar varias acciones y además que son condicionales, se me hace un poco pesadito y estoy más tiempo manejando el automa que pensando lo que voy a hacer, ¿no? Tiene ese pequeño riesgo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez de jugar con un automa y decir, juega bien, pero es que juego yo por él todo el rato y no estoy pasando del todo bien. No suelo jugar solitarios, entonces no tengo tanta experiencia, pero sí he probado alguna vez para ver cómo funciona. Y, por ejemplo, el reciente Bitoku tiene un automa que tienes que seguir, no sé si son 15 pasos, que cada turno tienes que leer todos los 15 pasos para ver si pasan ciertas cosas y si pasan las vas cumpliendo. Un Teotihuacán que se crea una especie de pirámide con un montón de losetas. Vale, para cada partida va a hacer cosas diferentes, pero tienes que desarrollar lo que hace el automa cada turno según las condiciones que hayan aparecido en esa especie de pirámide que has montado. Y se hace bastante bola, sobre todo cuando el mantenimiento es más tiempo o tanto tiempo como tu turno de juego. Si el mantenimiento es orgánico, a la vez que tú haces algo, el automa lo va realizando, o si es un efecto bastante rápido del automa, porque a veces el automa puede tener este tipo de comportamiento y ser muy rápido, ¿no? Simplemente si pasa esto, hace eso, o si no hace lo otro, o si no hace lo otro. Pero no hace esto y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro, y 20 cosas, y al final, pues, cada una de las 20 cosas que va a hacer está condicionada por situaciones que se encuentren en el tablero o en la partida. Y si esos se hacen bastante bola. A mí por lo menos se me hacen bola. Yo prefiero personalmente automas que fluyan con el juego, aunque no representen tan fielmente a otra persona que esté jugando contra mí. A mí me pasa parecido. Creo que esos automas que tienen 15 pasos y tal funcionan súper bien cuando ya los has ejecutado muchas veces. Es decir, si echas 10 o 15 partidas en modo solitario ya no te tienes que mirar nada, sino que esa forma de funcionar automática la tienes requete interiorizada y ahí es cuando empieza a ser divertido porque como bien decías, pasas mucho más tiempo en tu turno que en el turno del automa. Y esto creo que es al revés. La prueba del 8 o del 9 del diseño de automas. O sea, si estás más rato ejecutando el automa que jugando, pues no estás jugando. Estás moviendo cosas. Y eso es aplicable no solamente a automas, sino a mantenimientos que hagas en cualquier otro juego que no dejan de ser automas. Son automas de mantenimiento. Sí. Que le pasa lo mismo. Si el tiempo de mantenimiento excede el tiempo de juego de una persona en la partida, ya es excesivo. Para las sensaciones que te puede provocar. Igual Totalmente. Estás jugando a 4 y dices, bueno, no me pasa nada por este movimiento de automa. Pero si vas a jugar a 2 o estás jugando en solitario y tienes que un mantenimiento tan tedioso, pues suele hacerse bola y suele hacer que se rechace bastante ese automa. Que siguen estando bien porque dan la oportunidad a la gente a poder jugar a los juegos, hay gente que los va a jugar, pero obviamente el público que va a acceder a ese tipo de automa va a ser mucho más reducido.
Sí, y necesitan una motivación inicial mucho mayor. Es como bien decían, no me acuerdo exactamente dónde me lo decían el otro día. Ponerse a jugar, creo que lo decía Luisa, ponerse a jugar en solitario es hacer un ritual, es tener un ritual de querer ponerte, no sé si lo decía Luisa o lo decía Ginés, ya no me acuerdo. Uh-huh. Un ritual de querer ponerte en la mesa, hacer ese despliegue, hacer esa ceremonia de ponerme a jugar y llevar a ese automa que va a jugar como si fuera otra persona y tal. Uh-huh. Sí, hay que tener tener algún tipo de truco para superar esa fricción inicial, sí. Que a veces es bastante, que nos impide disfrutar al principio de la partida, que quizá en una partida de hora y media pues al final acabas disfrutándolo un montón. Pero para juegos más cortos, pues igual necesitas varias partidas para interiorizar el automa y eso cuesta, sí. Sí. Con respecto a este tipo de automas, y por cerrar ya, una cosa que me ha parecido muy interesante que has comentado es lo de saber cuál es una puntuación más o menos media para intentar diseñar un pequeño programa, entre comillas, que sea capaz de conseguir en los turnos que dura una partida esa puntuación o un poquito más para que apriete más. Y luego también, cuando vamos a diseñar estas cartas que generan simulaciones de turnos, quizá estaría bien que pensáramos no solamente en cartas aisladas, sino en cartas que puedan tener varios turnos dentro de la misma carta, más que nada para que se desarrolle una pequeña estrategia a 2-3 turnos vista. Pueden ser varios turnos en la misma carta o varias cartas consecutivas que siempre van 1, 2, 3, A, B, C, D o lo que sea, para generar esto, para generar estos pequeños combos de decir, bueno, pues el automa va a intentar hacer este tipo de cosas. Sobre todo, si vamos a jugar contra este tipo de automas, pues estaría bien que no fuera tan evidente como que estuvieran numeradas y que se supiera que esto es una táctica de 3 turnos vista y que ha empezado y va por el turno 1. Pero sí que de manera un poco velada, pues eso esté ahí para que haya cierta táctica o cierta estrategia a medio plazo. Y luego, lo último ya de mencionar, para el diseño de este tipo de mazos de cartas para la gestión automática de los turnos, es que además de tener esa puntuación de referencia que normalmente queremos conseguir, hay varios caminos para llegar ahí, ¿no? Entonces, podemos diseñar automas que sean más agresivos, otros que sean un poco más conservadores, ¿no? Y bueno, pues enfrentarnos a diferentes tipos de automas en la partida puede ser chulo, o diferentes temperamentos a lo largo de una partida. Pues un automa que empiece a saco y luego ya se tranquilice, o que empiece a saco y termine a saco, o cosas similares, ¿no? Hay estrategias pues que son más de ir ganando puntos poquito a poco, ir construyendo un motor y cosas así, y hay otras que es, bueno, vamos a intentar atacar desde el principio y no dejar rehenes ni nada por el estilo. Y entonces, bueno, pues ese tipo de estrategias también se pueden plasmar en las condiciones que pongamos en las cartas de resolución de turno, y es importante tener pues de varios tipos, porque hay gente que le puede gustar enfrentarse a un tipo de automa o a otro, o incluso a veces no saber a quién se va a enfrentar. Vale. Y luego, el siguiente tipo de automas que podemos diseñar son automas que juegan más como una IA, como una inteligencia artificial, y que se saltan las reglas del juego de alguna manera. Es decir, que hacen cosas que una persona que está jugando no podría hacer. Normalmente, pues lo que tenemos más que acciones, que es lo que teníamos en el anterior tipo de automas, lo que tenemos son consecuencias. Es decir, así como un automa que sí que se comporta como una persona, pues lo que analiza es el estado del juego y en consecuencia pues hace algún tipo de acción. Aquí directamente lo que se simula es, bueno, han pasado cosas y ha habido una persona que, no sé, en 1, en 2 turnos o en X turnos
ha conseguido cambiar el estado del juego de esta forma, ¿vale? Pero quizá ese automa pues no ha tenido que comprar los recursos que hacían falta para construir determinado pues carretera o determinado edificio, determinado poblado, determinado motor o determinada historia, ¿no? Sino que directamente se dice, mira, pues este automa lo que va a ocurrir es que si está en el turno, o sea, en la ronda 3 a 7, pues resulta que edifica el edificio que menos haya. Y dices, joder, pero ¿de dónde has sacado los recursos para edificarlo y tal? No, se simula, o sea, se supone que una persona que está en el turno 3 o 4 o 5, pues ya tiene los recursos. Yo no he estado haciéndote perder tiempo en elegir el recurso que tiene que ser con un montón de ifs, con un montón de si pasa esto, entonces haz tal y cual, sino que me salto toda esa simulación y directamente te planto el edificio, te planto la consecuencia en el mapa, ¿no? Y eso sería, pues yo qué sé, volviendo al muy parafraseado apiari, es como si directamente te saltas toda la fase donde vas al jardín a buscar las flores y pelear por ellas y no sé qué, no sé cuántos, y dices, no, pues es que el automa de apiari en la ronda 3 te crea dentro de la colmena pues 3 hexágonos de lo que te, o sea, de lo que te indique la carta. Y dices, joder, pero para hacer estos hexágonos he tenido que buscar cera, he tenido que hacer no sé qué, he tenido que tal. Bueno, eso lo haría una persona, pero vamos a simular que lo ha hecho. Exacto. Entonces, claro, hace cosas que una persona no podría hacer, como cuajarse ahí tres celdas directamente en la colmena, pero que realmente sí que son consecuencias que podría hacer una persona si siguiera las reglas del juego. Es decir, no es de repente hay un salto en el hiperespacio, aparece un mago o cualquier cosa rara, sino que es, bueno, vamos a quedarnos con lo importante. Igual la simulación de toda la partida la podemos hacer, pero vamos a apuntar también cuando la gente esté jugando en el testeo, qué cosas suelen pasar en qué rondas, y quizá con eso nos pueda valer. Mira, pues la mayoría de las veces, en la mayoría de las partidas, la gente que ha ganado lo que consigue es que en la ronda 3 ya tiene 2 no sé qué construidas, que en la ronda 7 ha conseguido cambiar esas 2 no sé qué por el siguiente nivel de desarrollo, y en la ronda 9 pues además ha hecho no sé qué otra cosa, ¿no? Y si eso lo vamos apuntando, quizá podamos simplificar nuestra automa para que se comporte así, simplemente como un generador de consecuencias dentro del estado del juego y no tanto como una persona que va siguiendo las reglas del juego, ¿no? Sí, un automa, como te puede decir, en un despliegue de cartas, pues coges la de menor valor todos los turnos. Claro, igual no todo el mundo puede comprar todos los turnos, pero el automa va comprando todos los turnos uno, porque tú en un turno puedes comprar igual 3, durante 2 turnos no compras nada, y vas simulando esa cantidad de cartas que sí podrías comprar, y además esa negación que te va haciendo de recursos dentro de tu mercado, ¿no? Que funciona también de forma hostil. Exacto. Yo, o sea, cuando hice el automa de Novel Run fue exactamente eso. Es decir, tengo la opción de crear un automa que se comporte como una persona, pero prefiero hacer un automa que se comporta de esta otra forma, haciendo un poco de trampas, entre comillas, ¿no? Entonces, este científico malvado del Novel Run, pues lo que hace es siempre se va a quedar con el artículo de menor peso. Y dices, joder, ninguna persona consigue artículos en todas sus rondas. Y dice, ya, pero es que siempre va a ser el de menor peso. Ninguna persona también va a ir siempre al de menor peso. Sí puede comprar otro, ¿no? Entonces, ahí hay un balance entre pues conseguir artículos todas las rondas es algo que es un poco trampa, porque para conseguirlos necesitarías tener cartas suficientes como para conseguirlos. Pero por otro lado, como el automa no está desarrollando un motor para conseguir artículos más potentes, pues se compensa con eso, ¿no? Y yo veo que en las 15-16 rondas que dura el juego en solitario, pues el automa normalmente me consigue 18 o 23 puntos, pues con una desviación típica, pues veo que es un automa que normalmente para cuando acaba el juego tiene una puntuación ganadora, así que como no haya ganado alguien antes, pues es bastante probable que gane el automa, ¿no? Entonces,
la manera de hacerlo así me evita tener que andar pensando qué cartas hay en el mercado, qué cartas tendría el automa en su mano, construir el mazo de cartas, hacer una estrategia que pueda ser ganadora. Muy complicado. Es muchísimo más fácil decir, ojo con lo que dejas en el mercado porque lo de menos peso se lo va a llevar la máquina, como quien dice. Y con eso ya vale. Es pasarse las reglas del juego un poco por el arco del triunfo, pero es súper fácil de llevarlo a cabo y sobre lo que todo es el final de la partida y la presión que te mete hasta el final de la partida es la misma que te metería otra persona. Sí, eso es. Entonces se simulan más sensaciones que mecánicas. Y es un poco la gracia de este tipo de automas, ¿no? Que son mucho más fáciles de ejecutar que los otros. A veces sí que se sienten menos orgánicos, o sea, esa puede ser una diferencia, una desventaja, pero muchas veces sí que simulan las sensaciones, no tanto la modificación en el estado del juego. Es decir, por ejemplo, el automa de Novel Run, el estado del juego lo cambia, pero no lo cambia como lo cambiaría una persona. Una persona normalmente en cada turno pues compra 1 o 2 cartas como mucho. Este automa te hace descartarte de 5. O sea, el mercado va muchísimo más rápido de lo normal. Y además siempre consigue un artículo, es decir, siempre consigue puntos de victoria, pero van a ser muy pocos cada ronda. Entonces, así como una persona pues tendría un desarrollo de que en las primeras rondas consigue 0 puntos y luego en las últimas consigue pues hasta 2, 3, 4, incluso 5 puntos en las rondas finales. Este va de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, durante toda la partida. Y bueno, pues te sirve también un poco como un reloj de como no te espabiles, pues te va a acabar ganando. Vamos. Sí. Y la ventaja que tiene es esa, es que son muchísimo más fáciles de ejecutar. Y a mí personalmente, hablando también con David Sánchez Serrano, el de la extinta ya, yo creo, sección del taller, ojalá que para la siguiente temporada se pueda reenganchar, me decía, a mí los automas que más me gustan son los que me hacen trampas. Precisamente por eso, porque mantienen la tensión de la partida y son súper fáciles de ejecutar, son muy rápidos. Nos fijamos más en las consecuencias y no tanto en el proceso de juego como tal. Sí. A mí personalmente también son los que más me gustan. Uh-huh. Pues ya sabéis, si queréis contentarnos tanto David como Adrián como a mí, para aquí puede ir la cosa. No, más que nada yo creo que es un sentimiento general. Es decir, los primeros... el primer tipo de automa te permite mucho más ajuste. Es decir, puedes hacer un automa que sea fácil de ganar, otro que sea más difícil, otro que juegue con una serie de estrategias, otro con otras, etcétera. O sea, hay muchas más palancas que podemos mover para que se comporte de formas diferentes. Pero si damos con la tecla de qué es lo que puede generar tensión jugando en solitario sin tener que hacer mucho mantenimiento, pues creo que por ahí está la diversión, porque la clave, Adrián, cuanto más tiempo estemos jugando y menos ejecutando el automa, la partida en solitario será más chula. Otra cosa es que te guste manejar el automa y entonces te lo estés pasando bien, pero sí. Por lo general... Si te gusta ejecutar el automa, pues cuanto más pesado es el automa, más claro, divertido. Exacto. Pero no suele ser. No suele ser así, no. Lo que sí que me parece un reto interesante es hacer, como os decía, ingeniería inversa de esos automas, porque hay mucho conocimiento experto almacenado en esas cartas, ¿vale? Dices, no, este mazo de 12 cartas, de 16 cartas, parece que es una tontería, pero joder, luego juegas contra él y, oye, no juega nada mal. No es porque las cartas tengan mucha suerte o haya tocado que están barajadas de una determinada forma, sino porque hay muchísimo conocimiento experto que conviene analizar. Pues poco más. Esto era un poco una introducción a los automas, los tipos que hay, las cosas en las que nos tenemos que fijar. Y creo que, bueno, en siguientes ediciones o programas de esta sección, pues quizá nos deberíamos animar entre tú y yo a diseñar algún automa sencillito para algún juego bastante conocido.
no sé, admitimos sugerencias de juegos muy conocidos, ¿no? Que no sean juegos muy pesados, porque vamos a empezar a hacer un ejemplo con algo fácil, ¿vale? Que no sean juegos muy pesados y que sean juegos bastante conocidos, de tal forma que perdamos 2-3 minutos en explicar las reglas, ¿vale? Y incluso no explicarlas, porque todo el mundo sabe jugar. Ya, claro. Bueno, si queréis que hagamos un automa de la Oca, pues entonces... Vale, pues solucionado, ya está. Sí, el automa de la Oca es una carta que pone tira tu dado. Sí. Lo pone en el manual y ya está. Vale. Te ahorras la carta. Manual, la Oca tiene manual. No sé. No he visto ni una que tenga manual. Muy bien. Ya. Pues cerramos aquí este programa. Nos vemos la semana que viene con otros temas, otras cosas. Ya estamos cerca del final de la temporada. No sé con qué vamos a acabar. No hemos pensado en especial de final de temporada para este año. Igual no hacemos nada, ya veremos. No sé. Tampoco... Cualquier cosa, lo mejor para final de temporada es prometer una siguiente temporada y yo creo que eso está asegurado, ¿no? Eso yo creo que sí. Vale, pues con eso que se quede la audiencia. Eso sí. Pues eso, ya está. Estamos cerquita del final. Ya sabéis que en verano paramos por lo menos un mes. Siempre suele ser, intentamos parar 2 meses porque así damos tiempo a la gente a que pueda escuchar sus cositas. Pero bueno, ya veremos. Dependiendo cómo vayamos de programas, pues tardaremos un poquito más o un poquito menos. Nos despedimos aquí. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.